Buen día, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En este día nos acompaña el distinguido doctor Vicente Luis Planas Jimeno con el tema La interpretación de la evidencia en la escena de un crimen. El doctor es especialista en investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia. Especialista también en ciencias policiales por la Universidad de Valencia, cuenta con un diplomado en criminología por la Universidad de Alicante, es perito judicial criminólogo por el Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad de Valencia. Cuenta con un máster en psicología forense, máster en criminología e investigación criminal, máster en Derecho Penal por la Universidad Católica de Cuyo. También es diputado por Alicante del Ilustre Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad de Valencia, profesor colaborador del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y profesor en la Maestría de Psicología Forense, Jurídica y Criminología en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. También en la Maestría de Psicología Forense Criminológica en la Universidad Mayor de San Andrés, coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología Vial en el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid desde junio del 2021 hasta la actualidad. Es socio honorario de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses en mérito a su aporte profesional en las ciencias forenses en la ciudad de La Paz, Bolivia. También miembro honorable y Real Orden de Caballeros de San Cristóbal, España, desde agosto del 2021 y cuenta con un reconocimiento como maestro interamericano destacado desde 2021. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión. Le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Pues muchas gracias. Es un placer volver a estar aquí en Perú, en Lima, con el Colegio de Abogados de Lima. Es un placer. Bueno, aquí en España son tardes, no son mañanas. Y bueno, es un placer siempre agradecer a todos los que nos están oyendo y al resto de ponentes que van a estar en este diplomado internacional. Pues un placer. Si queréis, sin más, empezamos con el tema que va a ser la interpretación de la evidencia en la escena del crimen. Así que poner atención porque va a estar todo muy interesante. Sí que vamos a ver algunas escenas que son un poquito fuertes, van a ver cadáveres y demás. Pero bueno, si nos dedicamos a esto, como siempre digo en las conferencias, tenemos que tener el material ahí en las manos para poder ver. Pues si te parece, comparto ya la pantalla, si me dices, y seguimos. Sí, claro, doctor, ya está en pantalla. Está la pantalla, perdón. Sí, claro. Eh, a ver un segundo que no sé qué he hecho. Eh, dame un segundo porque he apretado algo que no sé qué he Sí, me gestionado. parece que ajá, tiene que volver a compartir, me parece, doctor. Espera porque lo he perdido un segundo. Ay, por Dios. ¿Sí me oís? Discúlpame que Sí, me he doctor. salido sin querer. ¿Sí? Sí, ya se ¿Me nota oye? el PPT también. Sí. Disculpas que he apretado donde no tocaba. Pues bueno, vamos a empezar. Eh, a ver un segundo. Bueno, estos son los temas que vamos a tratar hoy, la importancia del análisis en la escena del crimen. Vamos a ver tres puntos muy importantes, vamos a desarrollarlos todos ellos, vamos a ver lo que es la modificación en la escena del crimen, veremos unos elementos que es los que tenéis ahí, elementos animados, inanimados, transferencias de terceras personas.
Incluso, pues, los delincuentes, aquellas modificaciones que puedan establecer en la escena de crimen. Veremos el segundo punto, que es la identificación de la conducta criminal, y veremos el tercer punto que vamos a tratar hoy, que va a ser la conducta criminal con todo este tipo de puntos que vais a ver. Pues bueno, empezamos. Tenemos que tener claro que en toda escena de crimen lo más importante que va a suceder es la importancia de ese análisis de la escena de crimen. La escena de crimen es uno de los escenarios más importantes en los cuales vamos a desarrollar toda la investigación. Vamos a encontrar los principales indicios que dejó el autor, la víctima e incluso el entorno con la comisión de ese delito. Y debemos tener en cuenta que cada hecho va a ser totalmente diferente de el resto de hechos que podamos estar investigando y que cada aspecto del lugar va a ser distinto uno de otro. ¿De acuerdo? La importancia de su análisis correcto no solamente radica en los indicios, sino también en establecer esa dinámica de lo que sucedió en el lugar, es decir, poder reconstruir esos hechos que sucedieron en la escena de crimen. ¿Cuáles van a ser esos aspectos fundamentales que nosotros vamos a poder estar estudiando? Pues tenemos que distinguir básicamente en ese cordón criminalístico que es el que va a delimitar lo que es la escena del crimen, lo que vamos a estar investigando, esa inspección ocular y ese registro de todo el proceso. Y también no debemos de olvidar nunca que los actores principales van a ser pues, esos indicios físicos y esos indicios conductuales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que es el primer punto. Veremos elementos animados, elementos inanimados, transferencias secundarias, transferencias de terceras personas y aquellas transferencias que emiten los delincuentes, que van a ser esos actos de precaución delictiva o conciencia forense y esos actos de escenificación y la escena del crimen apañado. Sí. Veremos también algunos ejemplos que nos van a escenificar todos estos puntos. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la modificación de la escena del crimen, tenemos que tener claro que amañar o simular una escena del crimen estaría muy relacionado con lo que van a ser esos actos de precaución. Es decir, no solo la simulación en este caso supone una alteración mucho más compleja, sino que también esa planificación que tiene que tener el autor en la escena del crimen, esa anticipación a los hechos, ¿de acuerdo? No se trata tanto de eliminar esos indicios que está dejando el autor, sino como de alterarlos para dirigir la investigación policial hacia líneas de investigación equivocadas. Es decir, el autor tiene que preparar todos esos elementos para que desvirtuar esa investigación policial y que se dirijan las investigaciones hacia otros puntos diferentes a los cuales se están investigando. ¿De acuerdo? Las escenas simuladas o amañadas van a ser aquellas en las que la evidencia en el lugar de los hechos ha sido modificada de alguna manera. Y normalmente los escenarios del crimen van a tener un orden que va a ser bastante lógico. Es decir, hay un inicio y hay un final. Y por todo ello, debemos de comprobar que la manipulación eh, de los hechos en los cuales se quieren modificar va a realizarse muchas de las veces, o la mayoría, por no decir todas, en la parte final. Es decir, no se va a proceder en la parte principal, sino en la parte final. ¿De acuerdo? Ya que normalmente los actos que se producen en un asesinato van a tener un orden lógico. Normalmente se empieza a modificar cuando la persona ya está muerta o ya la persona está, pues, se ha realizado la acción y se tiende a modificar esos últimos actos para desvirtuar todo lo que ha acontecido. Estos actos, la mayoría de las veces, se van a realizar para ocultar esa identidad del autor. La finalidad es ocultar eh, quién es el que ha estado en la escena del crimen produciendo esos actos. Cuando hablamos de modificación de la escena del crimen, la principal causa de alteración se da con la llegada a la escena del crimen de personas ajenas a esto, como van a ser pues los bomberos, los enfermeros, familiares, curiosos, periodistas, fotógrafos, muchas veces entre otros. Y la alteración del escenario no siempre ocurre por un
desprevenido que llega al lugar, se mete donde no toca, toca las pruebas que no toca, sino que también sucede por el descuido o la negligencia, muchas veces de los entes, de las personas, de las policías encargadas de la integridad del lugar, ¿de acuerdo? De igual modo, tampoco se puede negar que en ocasiones estas acciones sean realizadas por ignorancia, pero que también se deben muchas de ellas a la famosa corrupción policial, como ya sabéis. Ya no solo en América Latina, sino aquí en Europa también. Esto sucede en todas partes. En este sentido, hay muchas posibles influencias que deberían de ser consideradas cuando se examinan la escena del crimen y por tanto estas influencias van a ser debidas fundamentalmente a unos elementos tanto inanimados como animados, ¿de acuerdo? Está claro que también va a ser realizada por personas y dentro de estas últimas quienes de alguna manera pueden desvirtuar o modificar todas este tipo de escenas van a ser las víctimas del delito, los testigos y, como no, los propios delincuentes, ¿de acuerdo? Os he puesto unas imágenes aquí para que veáis de diferentes puntos cómo se pueden desvirtuar, por ejemplo, las escenas del crimen. Aquí vemos en la primera diapositiva, la parte de arriba, como el cordón ese policial, el cordón de seguridad, el cordón que delimita la escena del crimen, está muy cercano. Es decir, aquí va a ser imposible recoger alguna pista que incluso los que están cercanos pueden echar colillas, echar pelos, incluso antes de llegar la policía seguro que han estado tocando el cadáver. Es decir, incluso cualquier tipo de fluido corporal que pueda haber llegado a la escena donde está este señor, pues está claro que este cordón policial debería ser un poco más amplio que el que vemos en la imagen. En la segunda escena que veis aquí, en la segunda fotografía que veis en la parte central, vemos que ha llegado el cuerpo policial, han llegado los investigadores, pero no se toma ninguna medida, no vemos gente con guantes, están pisando el césped, vemos que no se ha tomado ninguna medida a la hora de que se puedan vulnerar esas pisadas, esos elementos fundamentales de recogida de evidencias en la escena de crimen. Incluso hay más gente de la que debiera estar en la escena próxima al cadáver, ¿de acuerdo? Y en la última escena de abajo, muchas de las veces son los propios familiares, incluso los propios personas allegadas a la persona conocida, los que eh, intentan tapar o modificar la escena del crimen mm, para guardar un poco de decoro, muchas veces incluso ya en este caso tapar con ramas el cadáver, que puede desvirtuar muchas veces las evidencias que podamos encontrar, incluso descolgar a un ahorcado y quitarle la soga del cuello y dejarlo en la cama para muchas veces ese decoro que la familia pues quiere que no se sepa muchas veces lo que ha ocurrido. Hablamos ahora de lo que van a ser esos elementos animados, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, quiero que veáis estas imágenes que os he puesto. Muchas de ellas, por ejemplo, la primera imagen diríais que puede ser una estrangulación con un lazo, con un tipo de lazo que se le haya puesto al señor en el cuello, e incluso en la parte de abajo estas rojeces que puedan indicar algún tipo de evidencia vital todavía en el cadáver que la persona pueda estar viva, ¿de acuerdo? Pues esto no se debe ni más ni menos que la acción de las hormigas sobre el cadáver. Cuando los cadáveres llevan algún tiempo, no son más que el efecto que producen la comida de las hormigas en los cadáveres, que muchas veces de ellas pueden tener síntomas de eh, criminalidad. ¿De acuerdo? La actividad de los insectos, como hemos dicho, muchas veces las moscas, las hormigas, escarabajos, en general, cualquier tipo de insecto puede disimular e incluso hacer desaparecer las heridas de un cuerpo, como sabéis. También pueden mover, desplazar, destruir las pruebas o su presencia, incluso los animales en actividades depredatorias, como sabéis, los zorros, los lobos, cualquier tipo de los osos, en cualquier acción depredatoria de alimentación de cualquier clase de animal, tanto salvajes, pues pueden desvirtuar, ocultar, disimular o hacer desaparecer muchas de las pruebas que hayan podido estar en la escena de crimen. También pueden disimular o imitar, como es en este caso, heridas en un cuerpo, perdón, como si tuvieran ese aspecto o ese origen criminal como es la actividad de las hormigas. Perdón.
Hablamos ahora de lo que van a ser los elementos inanimados, ¿de acuerdo? En ellos hablamos de la descomposición. Está claro que el proceso natural de descomposición y su ritmo temporal pueden alterar, disimular, ocultar la apariencia de las heridas de un cuerpo o simular muchas veces en él o cambiar pues, las condiciones de la ropa o cualquier tipo que se pueda hacer mediante la putrefacción, desaparecer pues, las pruebas, cualquier tipo de ropa interior que pudiera llevar la víctima o cualquier eh, acción o evidencia que se haya podido quedar en el cuerpo. Está también la climatología en general, pues si es un lugar con las condiciones concretas de tiempo, pueden tener influencias muchas veces sobre la naturaleza, las condiciones meteorológicas en esta escena del crimen y en esas pruebas que pueda tener el cadáver. En sitios muy calurosos, en sitios muy húmedos, pues van a ser fundamentales esta climatología en las evidencias de cómo quedan los cadáveres. ¿De acuerdo? Y después el fuego, como sabéis, el fuego es brutal a la hora de la recogida de las evidencias, como sabéis, por eso muchas veces las mafias suelen quemar a las personas dentro de los coches porque eh, el coche, una vez encendido, toma una elevada temperatura que va a hacer desaparecer muchas de las pruebas, como pueden ser pruebas de pelos, evidencias de pelos, perdón, fluidos corporales, cualquier tipo de esto, ¿de acuerdo? Estas transferencias, hablemos ahora de las transferencias secundarias también. La transferencia de las pruebas se van a producir muchas de las veces mediante el contacto entre personas y objetos. Esta es secundaria, hablamos de transferencia secundaria cuando se trata de un intercambio de evidencias entre objetos o entre personas, ¿de acuerdo? Perdón. Y que va a ocurrir subsiguientemente a otro intercambio previo y no asociado a las mismas circunstancias que originaron el intercambio original. Os lo voy a explicar esto en un ejemplo que nos dice que un investigador, por ejemplo, se sienta en una de las sillas de, eh, de la escena del crimen y se adhiere en su ropa pues un pelo de la víctima, ¿de acuerdo? Luego, ese mismo investigador entra en el vehículo de un sospechoso dejando ese mismo pelo inadvertidamente dentro del vehículo y el resultado es que un indicio de la participación en el delito puede encontrarse en el vehículo del sospechoso, ¿de acuerdo? Os he traído un caso que se estudia aquí en España y fue bastante mediático, en el cual la transferencia fue una marca de este caso porque, como sabéis, el caso Asunta Bastera Porto eh, era una niña de origen chino, ¿de acuerdo? En la que adoptaron su madre, Rosario Porto, y Alfonso Basterra Porto, que es la señora que veis aquí con la botellita de agua y el señor que veis detrás de ella con la mano y las gafas negras. Adoptaron a una niña y el 21 de septiembre de 2013 la niña con 12 años fue encontrada muerta en una pista forestal de la localidad de Teo, en Galicia. La niña no tenía ningún síntoma de violación, simplemente estaba en una de las cunetas muy bien. No habían signos aparentes de violación, pero estaba muerta. ¿Qué pasa? Que al analizar la camiseta de la niña se encuentran unas evidencias de semen en la camiseta de la niña. Se empiezan a estudiar esas manchas y rápidamente se va a producir la detención de su padre y su madre como principales autores sospechosos, pero se pone en duda estas manchas de semen que aparecen en la camiseta, que son de otro investigado que estaba en Madrid, al parecer investigado por una violación, una agresión sexual, y que posiblemente el señor este no estaba ni en los periodos en que sucedieron los hechos cerca de la ciudad de Teo ni por asomo, y simplemente se debieron una transferencia al cortar el preservativo en el cual estaba el semen de este señor y con las mismas tijeras se ve que se produjo una transferencia a la camiseta de la niña muerta en la cual aparecía el semen. Se descartó, aunque en un inicio se imputó a este señor, pero se descartó rápidamente aunque la defensa lo quiso que tomaran parte de esto, pero se descartó rápidamente que la participación era nula, tenía coartadas, había
indicios de que no estaba en ese momento en el CT. Finalmente fueron condenados. Rosario Porto Basterra se suicidó en la cárcel antes de ser, a poco tiempo de ser juzgada. Y su padre todavía sigue vivo. Hablamos también de terceras personas. Cuando hablamos de terceras personas que puedan influir en lo que es la modificación de la escena del crimen, hablamos de las víctimas, las acciones de la víctima durante el curso del crimen o en el intervalo inmediatamente posterior pueden tener como resultado, pues, lo más seguro, pues eh, alguna influencia que va a ser indeseable y algún cambio como puedan ser acciones defensivas, lucha encarnizada, huida, lanzamiento de objetos, de líquidos, acciones de limpieza del cuerpo, por ejemplo, cuando ha habido una violación, ducharse, eliminar todos los rastros, fluidos corporales que puedas tener de la otra persona, pues todo ello tiene consecuencias en la modificación de la escena de crimen y la producción de transferencias primarias y secundarias. ¿De acuerdo? Los testigos también van a tener un comportamiento, van a tener perdón, comportamiento, no, van a tener también una adecuada, muchas veces, eh, influencia en lo que va a ser la modificación y sobre todo comportamiento de los testigos en el periodo inmediatamente posterior al crimen también pueden influenciar la naturaleza de las pruebas mediante actos de preservar la dignidad, como hemos visto en el cadáver anterior que se pone esas hojas encima del cadáver para que no se pueda ver, eh, descolgar a la víctima cuando ha sido ahorcamiento, por ejemplo, o también el robo de objetos, como sabéis muchas veces estos cadáveres que están en la calle y que la gente pasa y le roba todo tipo de documentación, dinero, joyas, en fin, todo este tipo que puedan vulnerar muchas veces las acciones que hayan podido haber en las escenas. También, cuando hablamos de modificación, está la parte de la policía y los criminalistas. Muchas veces la policía es quien debe preservar la escena del crimen, pero a veces puede desvirtuarla pues, debido a moverse por ella sin los debidos cuidados y de forma que puedan ocultar, mover, modificar esas pruebas, provocar transferencias secundarias o incluso crear nuevas pruebas que no existían, como en el caso de Asunta Basterra, que veis que aparecieron estas manchas de sangre. Los especialistas en criminalística pueden, por otra parte, pues destruir estas pruebas por un mal almacenamiento inadecuado. Muchas veces se utilizan esas bolsas que muchas veces para algunas evidencias se utilizan bolsas de plástico cuando desvirtúan totalmente el material que vamos a recoger en ella o esas bolsas de papel que muchas veces en aquellas que van a ser porosas pues no van a ser las adecuadas. O incluso que se pueda haber un fallo en la cadena de custodia tan importante a la hora de recoger estas evidencias. También hablamos de los servicios médicos o de emergencias que muchas veces pues, puedan estar debido a las acciones médicas que puedan realizar sobre el cadáver todavía con signos de vitalidad para reanimar a estas personas. Y os he puesto pues, un ejemplo en el que pude actuar. Aquí veis en la imagen del medio, es una precipitación de una mujer desde un quinto piso, perdón, en la cual veis que está totalmente eh, destrozado el cuerpo, pero todavía tenía síntomas de vitalidad. Procedieron a ponerle pues la respiración artificial, masajear, masaje cardíaco, pues todos los aparatos que veis aquí, pero finalmente pues falleció. Pues todos estos hechos muchas veces, a veces pueden distorsionar la realidad o eliminar algún tipo de pruebas que se puedan encontrar todavía en el tema. Los servicios funerarios también muchas veces al retirar ese cuerpo de una manera o una forma inadecuada, introducir bolsas en las que ya se han introducido otros cadáveres o que no estén limpias, o incluso en el transporte de ese cuerpo que no sea el adecuado, que tenga unos movimientos, que se produzcan pues, golpes dentro del
del furgón funerario que produzcan pues esos síntomas que no serían los que han estado sucediendo en la escena. ¿De acuerdo? Pues todos estos puntos son los que pueden influir en la modificación de la escena. El delincuente también puede actuar en lo que es la escena del crimen. Muchas veces esas acciones llevadas a cabo por el delincuente tienen una especial importancia en el análisis de la posible modificación de la escena del crimen y por diversos motivos. Unos van a ser pues esos actos de precaución delictiva, esos actos precaucionales, son comportamientos que afectan a las pruebas físicas y que pueden tener lugar antes, durante o después del acto criminal. Siempre van a estar encaminadas a confundir, a dificultar, a frustrar intencionadamente a los investigadores o anular los esfuerzos de los criminalistas con la intención de ocultar esa identidad, esa conexión con el crimen o a ocultar el crimen en sí mismo. ¿De acuerdo? Suelen estar íntimamente relacionados con el concepto del modus operandi, la manera de actuar, y algunos ejemplos de esta precaución delictiva utilizados pues pueden ser pues cambiar de aspecto del delincuente con distintos disfraces, máscaras, alterar la voz, utilización de elementos para evitar dejar indicios como van a ser guantes, preservativos. Está muy de moda los violadores ahora que utilizan el preservativo, después se lo llevan para dejar esas evidencias, quemar el cadáver, modificar la escena del crimen mediante el incendio o eliminando pues todo tipo de rastros que se hayan podido dejar en la escena. Como veis aquí en las imágenes, muchos de estos atracadores, de estos asesinos, saben que las cámaras están en las partes altas de los locales, por lo tanto suelen llevar pues, gorras con visera, como veis muchas veces, para ocultar el rostro, o esas gafas de sol, o estas mascarillas que se utilizan durante la pandemia, o estas capuchas que llevan muchas veces. Se ve incluso llegar a utilizar estos guantes para no dejar huellas ni rastros ningunos. E incluso, como veis en la parte de abajo, utilizar un disfraz totalmente que pueda parecer una persona totalmente diferente a la que se está atracando para que no lo puedan identificar, como es la persona esta que utilizaba este tipo de disfraces que parece totalmente otra persona diferente a la que realizó los hechos. Hablamos ahora de lo que van a ser esos actos de escenificación, esos rituales, ¿de acuerdo? Suelen responder muchas de las veces a esas fantasías de los delincuentes y están muy relacionados muchas veces con el concepto de la firma del autor. La firma del autor, como sabéis, es un comportamiento ejecutado por el autor de este con la intención de que le sea atribuida esa autoridad y que no se confunda con el otro. Es decir, esto lo he hecho yo y esta es mi firma, ¿de acuerdo? Por eso suelen mostrar una forma intensamente ritualizada que tiene significado para el delincuente en relación con estas fantasías que está utilizando en la escena. Esa escenificación puede estar dirigida muchas veces hacia uno mismo, como es el caso de William George Herings, en el cual las pintadas que hacía iban dirigidas a él mismo, en esta que veis aquí con los pintalabios, era el asesino del pintalabios, en el cual decía, por el amor de Dios, atraparme antes de que vuelva a matar, no me puedo controlar. Este es el escrito que dejó en una de las escenas del. Muchas veces estas acciones, como hemos dicho, van dirigidas hacia sí mismo para lograr una estimulación añadida o hacia los testigos o los investigadores mismos que puedan acceder a la escena del crimen a modo de mensajes hacia ellos. Este es uno. Suelen consistir en actos muchas veces de necrofilia, de mutilación, disposición específica del cuerpo en una determinada posición o de objetos en la escena. ¿De acuerdo? Hablamos también ahora de lo que es la escena del crimen amañada o simulada, que hemos hablado en el inicio, pero aquí vamos a entrar un poquito más en esta dinámica. Tiene lugar cuando las evidencias han sido intencionadamente alteradas por el delincuente para confundir a los investigadores y alejar a los sospechosos de la escena o de que se ha producido de una determinada manera. Por ejemplo, cuando se comete un asesinato en un domicilio y se prende fuego a la casa para que los investigadores piensen que las víctimas han muerto por causas del incendio, pero habían sido asesinadas eh, posteriormente. Últimamente aquí en España se ha conocido de un caso en el cual
un señor produjo un accidente en el cual falleció la mujer y él a los pocos días se suicidó. Pues bueno, haciendo la autopsia al cadáver de la mujer, se pudo determinar que la mujer había muerto por asfixia anteriormente y no por los golpes del accidente, y que era un asesinato y no un accidente de tráfico, ¿de acuerdo? También se puede dar el caso de que un homicidio muchas veces parezca un suicidio para que éste quede impune y no se castigue al autor. Este es el caso que vamos a ver, el caso de Mario Biondo, muy de actualidad en estos días, aquí en España, y que normalmente ha dado que ese intento de confundir se realice de forma consciente e intencionada, responde a un acto delictivo realizado por el delincuente de carácter organizado. Es una persona que lo ha premeditado en oposición al desorganizado, que no tiene ningún control de los acontecimientos de la escena del crimen ni de nada. O sea, deja la escena del crimen exactamente como la ha sufrido. Por eso el propio análisis de la escena del crimen, el estudio del comportamiento del criminal, la víctima, el análisis cuidadoso de la victimología, son pasos, pues van a ser pasos fundamentales para desvelar si una escena del crimen ha sido amañada. Os traigo un caso de Mario Biondo. Como sabéis, Mario Biondo era un cámara eh, de aquí España, era italiano, pero estaba realizando un programa junto con una de las presentadoras muy famosas aquí en España, no sé si conocéis La Isla de los Famosos o algo así era, no recuerdo ahora bien, y en el cual, esta presentadora, se enamoró de este señor y de repente, al poco tiempo de estar juntos, casados, aparece el cadáver de Mario Biondo en esta posición, como veis, estas son las fotos, en los cuales se decía que haciendo actos sexuales del estrangulamiento con el pañuelo de ella en el cuello, se había producido la muerte por asfixia de este señor. Aparecen estos síntomas, estas livideces cadavéricas en el cuello, que más bien son producidas por un estrangulamiento a lazo que las propias de un pañuelo. Un pañuelo no va a dejar esta evidencia en el cuello de una estrangulación a lazo. Está claro que cuando se produce un estrangulamiento, la asfixia que se produce antes de la muerte provoca unas convulsiones que van a ser bastante potentes y que, estando en la posición que estaba Mario Biondo, deberían de haberse producido pues alguna caída de algunos de los elementos que hay en esta estantería, que son tan simples como los que veis aquí, y se hubieran producido muchos de ellos que se precipitaran al suelo o que hubiera algún tipo de, de golpes o de caída en el suelo. Como veis, no hay ninguno, están todos perfectamente en el lugar. Y si hubiera sido un acto, como se dijo, de placer sexual, pues al menos tendría las ropas bajadas o tendría algún tipo de actividad anterior sexual a lo que estaba realizando, que no se produce. Tiene un golpe en la sien, como veis aquí. Y bueno, es uno de los casos mediáticos que está hoy día en España, aunque en España se cerró el caso como suicidio. En Italia se abrió nuevamente diciendo que era un asesinato, pero que no, pasado el tiempo, no se podían descubrir los autores. Todavía está en marcha esto. Sabéis que hay una serie de Netflix que se han hecho del caso este, que la podéis consultar, incluso en muchas redes sociales podéis ver a los padres de la víctima que están haciendo de tripas corazón porque se sepa la realidad y que se culpen verdaderamente a los culpables de este asesinato y no del suicidio. Pasamos al segundo punto, que es la identificación de la conducta criminal. Vamos a ver el principio de rareza o infrecuencia de Jones y la teoría del fruto del árbol envenenado, en estos casos, en el estudio de estas modificaciones de la. El principio de rareza o infrecuencia de Jones, que es, pues, los objetos materiales, como sabéis, tienen una cierta individualidad y se presentan normalmente en unas condiciones dadas. Es decir, cuando se encuentran en un entorno distinto al que están normalmente distribuidos o de forma normal en un lugar infrecuente, pues decimos que hay algo raro ahí. Por ejemplo, todos sabemos que la lejía es un producto que se encuentra normalmente pues, en los apartados donde están los productos de limpieza en la casa,
en los cuartos de baño, como mucho en la cocina. Va a ser muy raro que encontremos en el dormitorio pues esta incidencia eh, muy contundente a la hora de limpiar en un dormitorio con lejía o que se encuentre en otros apartados de una casa cuando realmente se suele utilizar en otros sitios. Los cuchillos de cocina suelen estar sobre todo en la cocina. Es muy difícil, o nos puede parecer extraños que haya un cuchillo debajo de la almohada, debajo del colchón, debajo de la cama o en otras estancias de la casa. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que nos dice el principio de rareza y frecuencia de Jones, que hay elementos que por sí tienen esa cierta individualidad, ese cierto, eh, esas condiciones que los hacen individuales de estar en ciertos sitios de la casa y cuando los vemos en sitios diferentes nos tienen que llamar la atención de por qué hay una limpieza excesiva en un sitio determinado cuando no es habitual que, por ejemplo, debajo de la cama o el colchón de la cama se limpie con esa contundencia con lejía o algunas áreas de la casa se limpien impecables con lejía. ¿De acuerdo? Hablamos después de lo que es, perdón, la teoría del fruto del árbol envenenado. Está claro que la doctrina siempre apunta a la evaluación de las pruebas en un proceso judicial y apunta a la obtención de estos datos y estos elementos por métodos legítimos. Es decir, las pruebas que recojamos muchas veces en las escenas del crimen van a tener que ser legítimas para que tengan ese poder, esa fuerza legislativa para ser llevadas ante un juicio, ante un juicio oral. Están íntimamente relacionadas con la criminalística y las ciencias forenses, pero en muchos sistemas judiciales de todo el mundo se emplea esta teoría. En algunos países se conoce también por la doctrina jurídica como la cláusula de exclusión, que viene a decirnos que en ningún caso se puede tomar como válida una evidencia que haya sido obtenida por medios que no estén establecidos ni recogidos en las constituciones o en las leyes de un país, porque cuando se van a obtener de esa manera ilegal, pues se van a vulnerar esos derechos constitucionales o derechos fundamentales que tiene la persona, la víctima, el autor o quien sea, en este caso, ¿de acuerdo? Esto significa que la criminalística debe ceñirse exclusivamente al debido proceso y este nos va a señalar que todas las actuaciones que se realicen deben de estar regladas, sus actuaciones tienen que haber sido descritas previamente en reglamentos, en protocolos de actuación, que tantas veces repito una y otra vez, esos derechos, esas resoluciones y esas leyes, los protocolos de actuación a la hora de eh, realizar las inspecciones oculares o revisar cualquier escena de crimen tienen que estar protocolarizados, tienen que estar estandarizados y tienen que estar eh, verificados. Es decir, yo no puedo ir a una escena de crimen y empezar a hacer el protocolo, inventarme el protocolo allí. No tiene que estar todo estandarizado. ¿Por qué? Decís por qué. Pues para que no se me olvide nadie, para que no me pidan responsabilidades después de que no he hecho esto o tal cosa se me ha olvidado y que después esas pruebas que yo he recogido se trasladen con esa cadena de custodia impolutas pues, a los laboratorios de identificación o se trasladen a las sedes judiciales para verificar los hechos de una escena de crimen. Perdón. Os traigo este caso, el caso de Madeleine Ortega, que está en muchas redes sociales en Colombia, en el cual podríamos el ex-CRIM intervenir juntamente en colaboración con la Fiscalía de Barranquilla, en Colombia. Íbamos a proceder a realizar la autopsia psicológica de este asesinato, el cual apareció esta niña muerta en uno de los huecos de las escaleras de la Universidad Uniatlántico, en Barranquilla. Y las circunstancias son claras, os voy a exponer el caso, no me voy a proceder, no voy a dar mi opinión en el caso porque todavía no se ha resuelto, pero para que veáis la dinámica y que podáis vosotros analizar este caso y coger una opinión personal. La niña aparece muerta en el hueco de una escalera, al parecer ha sido precipitada de unos 2 metros o
4 o 5 metros de altura, perdón. Aparece en una posición bastante recta y a escasos metros de la cabeza de la niña, un golpe en la cabeza, y a escasos metros de la cabeza de la niña, una barra de hierro ensangrentada. ¿De acuerdo? Se dice que la niña se ha suicidado, que se ha tirado. Esa noche había una manifestación en la universidad de los estudiantes, habían hecho una fiesta, y justamente la última persona que habla con Madeleine es la primera persona que la descubre, que es el bedel de la universidad. Después veis esta pintada que aparece en una de las paredes. Es una doble espiral con 100 puntos, con sangre de Made, en la cual pone Made, un corazón y te amo. Son 100 puntos puestos con el dedo, con la sangre de Made mojando en el suelo y manchando la pared. Las espirales, las dobles espirales, significan el contacto de la vida con la muerte. Como sabéis, ese contacto de la vida y la muerte. Y como veis, las letras están muy bien escritas, muy bien eh, trazadas. Es decir, yo soy amigo de Made, acabas de morir, está el cuerpo ensangrentado en el lugar y soy capaz de mojar la sangre con el dedo y hacer esas letras tan perfectas. Finalmente también se decía que era una discusión que tuvo con el novio, que es la que está teniendo más auge últimamente. Sigue investigándose el caso, no hay culpables todavía, y que por una discusión pues acalorada pudiera ser que lanzase a Madea. Pues bueno, este caso lo tenéis en las redes sociales, en la página del Screen también, así que podéis sacar las conclusiones vuestras muchas veces de la investigación de las ciencias. Pasamos al tercer punto, que es la conducta criminal, uno de los más interesantes, que es aquellas conductas que el criminal ha podido tener en la escena del crimen, y vamos a ver esas evidencias psicológicas, esas clases de indicios en la escena del crimen, esos indicios físicos, esos indicios conductuales, eh, esas fuentes de la evidencia conductual que puedan ser más comunes. En fin, vamos a ver todos estos puntos en el siguiente espacio. ¿De acuerdo? Empezamos con lo que van a ser esas evidencias psicológicas o conductuales. Deberían ser, las evidencias físicas o conductuales deberían ser muchas veces consideradas al inicio de la investigación, igual que se hace con los indicios físicos o con otro tipo de indicios complementarios, ¿de acuerdo? Muchas veces van a ser estos indicios psicológicos o conductuales complementarios a esos indicios físicos, o van a ser fundamentales para descubrir esos indicios físicos, ¿de acuerdo? Hoy en día el valor que se les está dando judicialmente a las evidencias conductuales no es el mismo que se le está dando a las evidencias físicas, ya que se piensa que solo una persona puede ser castigada muchas de las veces o para esclarecer un delito por esas evidencias físicas. Hay un elevado índice que es así, que las evidencias físicas van a ser fundamentales para la condena, pero en otros muchos casos en los que resulta insuficiente, dado que cada vez más el delincuente se va perfeccionando eh, y va dejando cada vez menos rastros en la escena del crimen, y se van tomando mayores medidas por estos delincuentes, no dejando ningún tipo de evidencias en el acto, pero sí esa manera de actuar, ¿de acuerdo? Las evidencias psicológicas o conductuales van a ser vestigios psicológicos que quedan reflejados en el modo en que el agresor cometió ese tipo de delitos, y van a ser tanto eh, esos actos producidos como esa omisión, eh, ese, eh, ese patrón que nos va a indicar esas conductas que realizó el delincuente en la escena del crimen, ¿de acuerdo? Esos actos pueden ser, pues, el tipo de víctima elegida, van a ser esa elección del lugar donde atacó a la víctima y consumó la agresión, van a ser ese tipo de heridas y el orden en que éstas se han producido. Esto va a ser muy interesante muchas veces a la hora de examinar el cuerpo del cadáver. Ese análisis verbal o no verbal con el que el investigado declara ante los policías. Muchas veces en las violaciones, después de las violaciones, muchos de ellos piden perdón a la víctima o entablan una conversación con ella. Ese tipo de armas que utilizó, si era un cuchillo, si era una pistola, si era un lazo para estrangular a la víctima. Pues todas estas cosas van a ser fundamentales para recabar estas evidencias conductuales y ese patrón de conducta que tuvo el asesino en la escena. Las marcas dejadas, por ejemplo, para que veáis lo que es una evidencia conductual de una evidencia física, por ejemplo, las marcas dejadas en una cerradura por un artefacto para abrirla, nos delatarían una evidencia física.
esas marcas que yo dejo para abrir una puerta. Mientras que el uso de la misma y el empeño para poder entrar en la casa serían evidencias psicológicas, ¿de acuerdo? Os he puesto dos fotografías para que veáis, analicemos esas evidencias conductuales. Está claro que en la primera diapositiva, la de la parte de arriba, vemos que hay un cadáver en el cual está totalmente embalado, protegido, liado. Hay una bolsa de basura que le tapa la cabeza. Aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué nos va a decir este cadáver? Está pues maniatado y dejado pues en un lugar bastante inhóspito, aunque cerca de las ciudades. ¿Qué nos va a decir esto? Nos va a decir que había una premeditación. Si hay una premeditación, es porque yo conozco a la víctima. Si yo conozco a la víctima, tengo que ser alguien próximo o del entorno. El análisis de Samantha nos puede llevar al lugar de la escena del crimen. Esa bolsa de basura nos puede identificar qué tipo de bolsa de basura es, dónde las venden, las cuerdas, en fin. Todo esto nos va a indicar muchas veces que, por ejemplo, en este caso, el asesino quería matar a esta persona, no fue un acto espontáneo. Es decir, había una premeditación y en el momento que hablamos de premeditación es porque se conocen. Hay una interacción víctima-agresor. Es decir, si yo tengo una interacción con la víctima, es porque si yo mato a esa víctima, es porque tenía una interacción con ella, bien sea de agresividad, de ser una persona próxima, que sea tu pareja, que sea, no sé, un vecino, que sea tu amante, que te deba dinero, en fin, todo esto. Perdón. Imaginaros sin saber nada, solo con una simple fotografía, las cosas que hemos podido determinar a la hora de estar delimitando qué persona es la que ha podido cometer este tipo de actos. Está claro que tiene que ser una o varias personas, porque una sola persona está claro que puede, sí, pero a la hora de trasladar ese cuerpo a ese sitio tendríamos que ver si es un sitio accesible, si se puede llegar en coche para maniatar a esta persona, si se ha utilizado eh, eh, una o varias personas, depende, ¿de acuerdo? Pues todo esto lo amplificaríamos con un estudio pormenorizado de la inspección ocular, en fin, todo esto. Mientras que en la segunda imagen que veis, esta persona tirada en el suelo, que se ha quedado prácticamente exactamente igual al momento en que falleció, eh, puede ser una prostituta, puede ser alguna persona que iba por droga, puede ser alguien que pasaba por allí, que la estaba acechando, la primera persona que pasó. No se ven a simple vista síntomas de que haya habido una agresión sexual, tiene la ropa totalmente puesta. El asesino no tuvo la precaución de esconder el cadáver, sino que dejó el cadáver prácticamente en la misma posición que falleció, posiblemente pues, un estrangulamiento, un tipo de... Hay que mirar el cadáver, pero prácticamente está en la misma posición en que se quedó la víctima. Tendríamos que ver el lugar donde ha sido, qué lugar, pero eh, estamos hablando de que no ha habido mucha interacción con la persona porque prácticamente no ha habido ningún acto de precaución ni de ya lo digo, de premeditación. Es decir, no se ven actos de precaución para que no puedan descubrir el cadáver, no se pueda saber quién es. ¿De acuerdo? Pues imaginaros si podemos, si estuviéramos analizando un poco más estas imágenes o estos hechos en la escena del crimen, podríamos evaluar todavía más y aceptar cada vez más. ¿De acuerdo? Dirigir la investigación hacia ciertos puntos que después iríamos eliminando algunos y incidiendo en otros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasos vamos a seguir para una adecuada reconstrucción? Esto va a ser fundamental también. Toda información, documentación y vestigio va a ser crucial para poder realizar esa correcta reconstrucción del hecho delictivo. Los pasos a seguir van a ser fundamentales como reconocer la evidencia. Toda evidencia presente que no sea reconocida supone una pieza del puzzle que no se recoge. Es decir, sin ella no es posible elaborar una reconstrucción coherente del hecho que se está investigando. Y la ausencia de determinados datos puede llevar a una elaboración de una hipótesis que sea errónea o equivocada. Cuando más indicios tengamos,
más tanto por cien tenemos de que esa reconstrucción sea más fiable a lo que sucedió en los hechos. Documentar la evidencia va a ser fundamental, será necesario para realizar esos análisis pertinentes de las evidencias reconocidas en otros momentos y lugares adecuados y cómo ese soporte empleado durante el proceso judicial va a ser el adecuado. Recoger la evidencia para su estudio y análisis mediante las técnicas adecuadas, evaluar esa evidencia. La evidencia se evalúa para extraer de ella toda la información posible y elaborar esas hipótesis que se formula un relato sobre cómo pudo haber realizado, cómo se pudo haber hecho ese acto criminal. Las evidencias conductuales y psicológicas requieren de un adecuado entrenamiento, es decir, no toda persona es capaz de realizar este estudio, teniendo siempre en cuenta que van a estar siempre generadas de hipótesis acerca de lo ocurrido y que son herramientas de investigación que se van a proporcionar muchas veces al investigador y que deberá comprobar y serán en definitiva un complemento más a esas evidencias físicas o ese método para buscar esas evidencias físicas, ¿de acuerdo? ¿Qué clases de indicios podemos encontrar en la escena del crimen? Pues en toda escena del crimen está claro que podemos encontrar evidencias de tres tipos. Unas van a ser esos indicios físicos, será cualquier objeto o material que a partir de cuyo análisis pueda comprobarse la realidad de un hecho delictivo y que contribuye a su esclarecimiento. Después tendremos todos los que son eh, esos indicios, perdón, conductuales, que van a ser pues todos aquellos elementos indicadores de que se ha producido un comportamiento y después tendremos esos indicios psicológicos que van a ser pues aquellos que nos permiten atribuir un proceso psicológico a una conducta. Perdón. Al igual que se hace con la evidencia física, cuando se detecta, la evidencia conductual deberá ser reconocida, identificada y recogida, ¿de acuerdo? Documentada, individualizada y comparada y reconstruida para un tratamiento adecuado siempre y conforme con el método científico, ¿de acuerdo? De igual manera, todo investigador policial debe ser entrenado para ese reconocimiento de la evidencia conductual, como hemos dicho, y bien, no todas las personas sirven para ese tipo, tienen que ser personas especializadas, ¿de acuerdo? Y la sutileza estriba no tanto ya en lo que se observa, sino precisamente en lo que no se ve muchas de las veces. Os traía el caso del cual pude hacer un perfil criminal del caso del Marqués de Perijá, era uno de los grandes de España, eh, tenía título nobiliario bastante importante y con parentesco con la familia real española actual de los Borbones. Pues bueno, este señor tenía un carácter bastante extraño. Era bastante egocéntrico, narcisista y antisocial. Aunque personas allegadas a él nos decían que no era así el carácter que tenía. Pues bueno, este señor lo que hizo fue llamar a su mujer, que estaba con la niña en París, y le dijo, che, vente que quiero hablar contigo. Se va a la casa y cuando llega la mujer con una amiga, suerte que se dejó la hija en París, eh, sin más le desterraja un tiro a cada una de ellas y después se da otro tiro, él, aquí poniéndose una pistola bajo de la cabeza y suicidándose. Analizamos esos tipos de indicios que pudieran haber en la escena del crimen y intentamos hacer ese perfil de la persona de el Marqués de Perijá. ¿De acuerdo? Tenéis toda la información en las redes sociales también de este caso, también muy interesante, que podéis investigar sobre cómo sucedieron los hechos y podéis ver pues, toda la dinámica de lo que sucedió. Cuando hablamos de conducta criminal, muchas veces las fuentes de la evidencia conductual más comunes que podamos encontrar y que podamos investigar van a ser, por ejemplo, las que se extraen de las declaraciones de las víctimas, como puedan ser víctimas, testigos y sospechosos, las que se extraen de esa inspección ocular realizada en la escena del delito o la información derivada de documentación recogida acerca de la escena del delito, como pueden ser croquis, mapas, fotos, etcétera. La información conductual derivada de las evidencias físicas existentes y su documentación, fotos, vídeos, en fin, todo esto. Las heridas de la víctima
su documentación, muy importante, muy interesante. El estudio, tengo, estoy por terminar un estudio sobre el cadáver y el entorno del cadáver, las heridas que pueda tener el cadáver. Muy interesante, informes periciales de la policía científica como el resto de departamentos, la victimología, como todo aquello que caracteriza a la víctima o a las víctimas y todo lo que les rodea. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser esas ventajas respecto a los indicios físicos que te puedan tener las evidencias conductuales? Pues las ventajas van a ser que poseen respecto a los indicios físicos que no se pueden deteriorar, no se pueden eliminar, no se pueden contagiar intencionalmente o accidentalmente. Las conductas no se pueden eliminar, es decir, van a ser perpetuas. Es decir, si yo voy a la escena del crimen con un coche, eso no se puede eliminar. ¿Cómo elimino yo eso? Si yo he utilizado un arma para matar a la víctima, es una conducta que no se puede eliminar, ni vulnerar, ni hacer desaparecer. La persona tiene un tiro es porque ha utilizado un arma, ¿de acuerdo? Pues todo este tipo de conductas, todo este tipo de indicios conductuales van a ser interesantes porque van a tener esa ventaja sobre los indicios físicos que no se pueden destruir, ni se pueden vulnerar, ni se pueden desvirtuar. ¿Cuáles van a ser los inconvenientes? Pues el peso de la prueba. Es decir, las evidencias físicas siempre van a tener una prueba judicial mayoritariamente sobre los indicios físicos. Es decir, los indicios físicos eh, van a ser medios de prueba, mediante que los indicios conductuales fundamentalmente van a ser herramientas que utilizamos en la investigación, que muchas de ellas nos van a indicar o nos van a trasladar a esos indicios físicos o a poder encontrar esos indicios físicos en el lugar de la escena del crimen. Cuando hablamos de la clasificación de las evidencias conductuales, tenemos que tener claro que según la actividad hacia la que van a estar dirigidas, podemos orientarlas en dos apartados. Podemos clasificar las evidencias conductuales psicológicas según la función a la cual van a estar orientadas. Y así hablamos de evidencias orientadas a la satisfacción de las fantasías o la motivación personal, o esas evidencias orientadas a la ejecución exitosa del delito que van relacionadas con el modus operandi muchas veces, ¿de acuerdo? Así vemos el caso de Russell Williams, como sabéis, cuando hablamos de esas fantasías, esas motivaciones personales, como sabéis, era el piloto de la reina Isabel II de Inglaterra y era canadiense de la Fuerza Aérea y de algunos políticos y ministros canadienses. Este señor no tenía otra afinidad que asaltar las viviendas próximas donde vivía y robar la ropa interior de las mujeres y hacerse una foto de por delante y por detrás, como veis aquí en las imágenes, aunque esas fantasías cada vez fueron a más hasta que intentó violar a gente y finalmente terminó matando a dos mujeres, una de ellas compañera suya del ejército, y fue descubierto ni más ni menos por una huella de su vehículo que quedó en la parte de atrás de una de las casas de la víctima y en la cual cuando la policía ya sospechaba mucho sobre él y cuando lo interrogaron y dijeron que la mujer de él estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, fue cuando se desmoronó y eh, dijo que él había sido el que había matado a estas mujeres. También está el caso de Jerry Brados. Como sabéis, Jerry Brados, el asesino en serie que le gustaba matar a sus víctimas y ya de pequeñito se vestía de mujer, aunque su madre lo arrepentía mucho, quitarle los zapatos de tacón y después realizar actos sexuales con los zapatos de las víctimas para recrearse con esa escena. ¿De acuerdo? Jerry Brados. Eh, Hablamos ahora de lo que son evidencias orientadas a la satisfacción o fantasías o motivaciones personales. Vemos que hay algunas que van a ser generales y encontramos datos sobre la víctima, la edad, la historia, el lenguaje, datos de la interacción del agresor que tengan connotaciones para él,
fin, actos sexuales, golpes, caricias, actos sexuales en general, el orden en que se han llevado a cabo esos actos, si hubo o no eyaculación sobre la víctima, si estos llevan a comprender qué comportamientos de índole sexual son más relevantes e importantes para el agresor, y esas evidencias físicas como puedan ser heridas producidas a la víctima, naturaleza de la fuerza empleada, respuesta del agresor a la resistencia de la víctima, cautiverio, secuestro, interacción durante el mismo, como hemos dicho, hablar con la víctima o incluso pedirle perdón después de realizar los hechos. Os he traído dos imágenes, perdón, para que veáis a veces las heridas producidas en los cadáveres que nos dan mucha información. En la parte de arriba, no sé si os habéis dado cuenta, estas heridas, no sé si algunos los habrán podido identificar, son producidas por un tenedor que le han estado dando golpes en la cabeza posiblemente para mermar esa resistencia o esa fuerza o mermar, son lesiones que merman la fuerza física de la persona para que finalmente se produzca la muerte. Estaríamos hablando mejor de torturas o de algún tipo de acciones que conlleven disminuir la evidencia física y vulnerar la voluntad de la persona para hacer yo lo que quiera con ella, ¿de acuerdo? Violaciones en algunos casos, son todo este tipo de lesiones que muy probablemente conllevan después a la muerte de la víctima en muchos de los casos, pero en este caso, por ejemplo, sí que vemos que son bastante contundentes y bastante rápidas porque son muy próximas en el lugar donde se están produciendo. O sea que son bastante rápidas como esta acción, ¿vale? Para intentar mermar esa voluntad de la persona y hacer lo que yo quiera con ella. Posiblemente dejarla inconsciente por el dolor o por el lugar donde se han producido, ¿de acuerdo? Y la segunda fotografía, estamos viendo unas heridas, una agresión bastante importante y que normalmente se han producido cuando la persona está de espaldas, quiere decir que está huyendo o corriendo muchas de las veces, y se han producido bastante, son heridas que querían producirle la muerte. Es decir, no son cualquier heridas estas heridas. Son con un machete, lo más seguro, y que el lugar donde se han producido que buscaban causarle la muerte a esta persona cuando lo más probable es que estaba huyendo o que estaba en el suelo, caído. ¿De acuerdo? Por suerte o por desgracia, este señor todavía está vivo. Hablamos ahora de evidencias orientadas a la ejecución exitosa del delito que van muchas veces orientadas a modus operandi, como va a ser la localización, eh, el transporte o control de la víctima. La localización, pues métodos de entrada, recorrido efectuado por el delincuente, lugar de salida, esas variables temporales del delito, la hora, el día, si es una escena de abordaje o si es donde se abandona el cadáver, esas secuencias de los hechos, el tipo de lugar, el riesgo para la víctima o para el agresor, esos objetos que llevaba de la escena del crimen o delito, el material dejado en la misma, todo esto. El transporte, pues va a ser también interesante si se ha utilizado vehículos o no, si el hecho se hubiera podido producir con o sin vehículo, la ruta tomada, la distancia recorrida, abordaje, comisión, abandono, ¿de acuerdo? Si se ha llevado a un paraje que se necesita. Si encontramos el cadáver en un paraje, eh, está claro que se ha tenido que llegar con algún tipo de vehículo. Es decir, a pie está muy lejos. Pues, se ha utilizado algún vehículo en la misma, en fin, todo este tipo de cosas. El control de la víctima, el tipo de ataque, si ha sido por sorpresa, por engaño, esas armas que se han podido utilizar, esos disfraces, las conductas de disminución del riesgo para ser identificados, como utilizar viseras, mascarillas, qué tipo de estas cosas, cubrir los ojos de la víctima, utilizar preservativo para no poder ser identificado por esos fluidos corporales, en fin, o cualquier tipo de estas actuaciones. Todas estas informaciones van a ser fundamentales para esa reconstrucción del hecho delictivo. Aquí os he traído este mapa que veis aquí. Diréis, ¿esto qué es? Pues es el mapa de Londres, de los asesinatos que hizo Jack el Destripador y la secuencia donde se hicieron para que veáis el procedimiento que utilizaba y la proximidad de las víctimas entre ellas. ¿De acuerdo? Ahora sí que ya vamos a hablar de lo que es la evidencia conductual en sí y entendemos por evidencia conductual
aquellos vestigios psicológicos que quedan reflejados en el modo en que el agresor cometió esos tipos de delitos y que puedan ser de diferentes formas y maneras, desde la elección de una determinada víctima hasta el lugar en que se abordó, el tipo de heridas infligidas, las armas o los objetos que se hayan utilizado. Las evidencias conductuales van a ser cualquier acto de omisión indicativo de una conducta, cualquier acto u omisión que puedan ser indicativos de un tipo de conducta. La ventaja que vamos a tener es que, como hemos dicho antes, que es que van a perdurar en el tiempo, no van a poder ser eliminadas. Lo que la evidencia conductual nos va a proporcionar es otra vía de investigación capaz, como hemos dicho anteriormente, de detectar esos indicios físicos o llevarnos a el descubrimiento de esos indicios físicos. Ya para finalizar, creo que la conducta criminal entendemos por conducta criminal la interpretación del comportamiento observado en los implicados del hecho delictivo al objeto de inferir en los procesos psicológicos que lo determinaron en la elaboración de una hipótesis que explique este tipo de conceptos. Está claro que toda conducta viene precedida de una motivación, es decir, cualquier conducta realizada en la escena del crimen es porque hay una motivación anterior. Toda acción de matar a otro se compone de una determinada cantidad de otras conductas menores que le dan esa forma. Esto nos lo dice el profesor José Enrique Soto Castro, una eminencia, si queréis apuntaros, de lo que es la evidencia conductual. Pero sí que quiero os quiero hacer llegar lo que van a ser esas unidades mínimas de análisis conductual tan importantes muchas veces para ver cuál ha sido la conducta global de la escena del crimen. Imaginaros una escena en la cual hay unas manchas de sangre, unos arrastres por la cocina y finalmente encuentro en el cuarto de baño unas piezas, unas troceadas de esas unidades mínimas de análisis conductual que van a ser unas piernas, un brazo, ¿de acuerdo? Que nos van a indicar que ha habido un asesinato de un cadáver. Ya no, ya no tanto el análisis en sí de esas variantes de cada parte, como van a ser las manchas de sangre aparecidas en un determinado lugar, ese arrastre del cadáver y esos cuerpos aparecidos, sino que esa conducta global que finalmente aparece una maleta en un descampado donde está el resto del cuerpo. ¿Qué nos van a indicar? Nos van a indicar que había una conducta global y que había una motivación global. ¿Cuál era esa motivación global? Esa motivación global era ni más ni menos que matar a esa persona y hacer desaparecer el cadáver. ¿De acuerdo? Esta información es la que podéis aplicar hoy en día al caso tan importante que está hoy en día el asesinato y descuartizamiento de un colombiano en Tailandia, del caso de Daniel Sancho. Ya no estudiamos esos casos en sí pormenorizados de si hay una mancha de sangre, si esta gotita de sangre, si este arrastre, sino esa conducta global. Está claro que esta persona tenía una motivación que le causó a realizar estos actos. Esa conducta global era matar y hacer desaparecer el cadáver. Pues bueno, hasta aquí terminamos la conferencia. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido de vuestro agrado. Es muy interesante, esto daría para mucho más. Está claro que las evidencias conductuales en la escena de crimen son muy importantes y tenemos que prestar mucha atención a la hora del análisis. Pues muchas gracias y muy amables. Estoy a disposición de vosotros si queréis hacer algún tipo de pregunta. Muchas gracias, estimado doctor, por su presentación. Esta fue muy interesante y también enriquecedora. Queremos agradecerle también a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y de todo el equipo de Beloyer. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted para futuros eventos académicos. Pues muchas gracias, muy amable. Desde aquí brindar un saludo al Colegio de Abogados de Lima, todos los que componéis el diplomado, al resto de ponentes y un abrazo fraterno desde España siempre. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Un saludo, muchas gracias.